Capítulo 3. Amenaza fantasma. Bueno, esta es tu habitación, Bree está en la habitación de enfrente, Fiona al lado tuyo, si necesitas algo de ella puedes golpear fuerte la pared, le funciona a Lori del otro lado. Quentin le mostró su habitación a Hunter, quedaban muy pocas, si seguían reclutando, algunos tendrían que compartir. Partimos en 20 minutos. Hunter deja una única bolsa en el suelo, no era una habitación de lujo, al menos eso parecía, comparada con dormir en el suelo, en ocasiones en las alcantarillas, entre ratas y otros animales, en el frío, y demás, el tener un techo, una cama y cobija ya era una mejora, incluso, podría decirse que tenía más de lo necesario, aunque no se quejaría de ellos. Se sienta en el colchón, al hacerlo una proyección de Gideon se activa, esta lo saluda, da la bienvenida y pregunta cómo puede ayudar a sentirse más a gusto. Hunter suspira, en realidad eso era difícil, no tenía un referente para un hogar desde hace mucho, escucha un ruido en la habitación de al lado, música extraña, Gideon le comenta que Fiona solía escuchar música kryptoniana después de cada misión, curioso. Hunter comienza a preguntar por los pasatiempos, así como la historia de cada uno de sus hermanos, y Gideon lo complace. Mientras tanto, en el puente Savitar miraba el mapa del multiverso, gracias a la tecnología de Lorelai, muchas más tierras estaban marcadas, en ellas, de acuerdo con lo investigado, no necesitaban ir, Iris West, de una u otra forma, ya no representaba una amenaza, como Tierra 710 donde la madre de Iris era buena madre, en el divorcio, conservó la custodia, llevándose a sus hijos a otra ciudad, así, Barry y ella se distanciaron, o Tierra 8, ahí, Iris y Eddie siguió su relación. Esas tierras le dan un poco de esperanza, quizás en alguna tierra del multiverso exista una Iris West que no sea como los demás que conoce, lo cual le da una idea. Nadie dijo que debían destruir a las Iris West para salvar al multiverso, si encontraban a una que pusiera a los demás delante de ella, una que ayudara a Flash a alcanzar su mayor potencial, podrían usar sus ondas cerebrales y proyectarlas a cada Iris West en el multiverso, con la Waveridge podrían alcanzarlas en cualquier tiempo. Para eso vamos a necesitar muchas cosas, dice para sí mismo. ¿Cómo qué? Savitar se gira, Victoria y Lorelai habían entrado al puente listas para poner curso a otra tierra. Savitar no comparte su plan, al menos no todo, primero quiere tener la idea total, mientras tanto quiere saber si han encontrado lo que buscaban. Lorelai asiente, Gideon muestra dos tierras, la primera, Tierra 210 era una donde podrían encontrar a quien buscan rápido, aunque Victoria cree que habría otro tipo de complicación. Bree entra en ese momento preguntando cuál era esa era rápido. En esa tierra Caitlin Snow y Barry Allen tuvieron una relación fugaz, una que terminó cuando Ronnie Raymond apareció de nuevo, al mismo tiempo que Iris West le dio una oportunidad a ese Barry. Comienza a decir Victoria, el problema comenzó cuando Ronnie murió, Caitlin descubrió su embarazo, al mismo tiempo que Frost despertó en su subconsciente, y que Mirror Monarch atacó. Savitar baja la mirada, entendía qué pasaba. Caitlin y Frost se separaron con 4 meses de embarazo. Lorelai toma la palabra proyectando imágenes de las hermanas Snow, cada una con un bebé en camino, creyeron que era de Raymond, se llevaron una sorpresa cuando los gemelos usaron su velocidad, para entonces, West Allen ya era una realidad. Caitlin y Frost se alejaron de Ciudad Central. En efecto era algo complicado, no conocía mucho a la Frost de su tierra, y las del multiverso eran muy diferentes, tratar de adivinar cómo reaccionaría sería complicada. Victoria después cambia a Tierra 999, la siguiente, donde encontrarían a alguien que ayudara a controlar su magia. El problema en esa tierra, la madre, alguien a quien Savitar no creyó oír en este tipo de conversaciones, Nora Dark. Savitar se recarga en la mesa, tanto el médico como la bruja eran necesarios, y más con el plan que Savitar tenía en mente, pero ya no era solo su decisión, llama a todos. Los chicos escuchan atentamente la explicación de sus hermanas. Al terminar el debate único, cada uno tenía una idea de cómo proceder. Savitar los deja discutir hasta que nota a Hunter se encuentra apartado y no ha dicho nada, calla a todos para después preguntarle. Para mí es obvio, nadie aquí conoce realmente a Nora Dark, salvo por Quentin. Él asiente y hasta él debería saber que ver a una mujer a quien tus madres mataron junto a su padre es un error. Quentin se queda callado. Ira y necesita más investigación y actuar con cuidado. Todas asienten. En cuanto a la otra tierra, Bree creció con Caitlin Snow como una tía, yo tengo recuerdos de ella antes de que se la llevaran. Victoria, hasta donde sé Caitlin fue tu médico hasta que West la mandó a ejecutar por su mitad metahumana. Victoria asiente con tristeza. En el peor de los casos deberemos extender la invitación a ambos, estratégicamente hablando, tener a un antivelocista no es mala idea.
Todas están de acuerdo, Savitar está feliz de ver la mente de Patty y de él trabajando en su hijo, lo felicita, Hunter sonríe de forma discreta, aún no sentía la confianza que los demás. Bree lo toma del brazo atrayéndolo a los demás, no quería verlo lejos, Fiona lo rodea con su brazo, era su plan, le correspondían hacer los honores. Gideon, fija rumbo a tierra, 210. Gideon confirma el destino, activa los propulsores, así como el salto multiversal, Fiona le susurra a Hunter que se sostenga, el primer viaje solía ser sacudido, Hunter no pregunta más, el salto es dado y al salir en su destino Hunter pierde el equilibrio, de no ser por Fiona, habría terminado en el suelo, su hermana se ríe mientras lo ayuda a recuperarse. La ciudad frente a ellos es el polo opuesto de la última que visitaron, Hunter camina hacia la ventana, el sol brillaba, el cielo azul apenas era eclipsado por una nube blanca y en apariencia esponjosa, no había visto un cielo así en muchos años, Fiona, Victoria y Bree se ponen a su lado, la primera sabe cómo se siente, no lo admitirá pero la primera vez que vio un cielo así también la sorprendió, extrañaba ver ese paisaje, para Victoria, un clima así era común, sin embargo, nunca había tenido la posibilidad de detenerse a admirarlo, mientras Bree sentía que era su deber asegurarse de que estaba bien, no era la menor, su carácter y optimismo siempre hacía que la trataran como la hermana pequeña, no le molestaba, al contrario, le agradaba ese papel. Savitar llama la atención de todos, debían apresurarse, Gideon ya tenía ubicados a los gemelos, la hija de Caitlin Grace, seguía los pasos de su madre, ahora estudiaba para su examen de medicina a pesar de no necesitarlo, mientras seguía estudiando y trabajaba medio tiempo en una cafetería junto a su primo Duque, quien también estudiaba, pero para entrar a una escuela de leyes, deseaba ser un abogado defensor de metahumanos. Savitar no podía acompañarlos, desconocían la relación que Grace y Duque podían tener con su padre, además, quería comprobar una teoría, Quentin lo cuestiona, quiere saber cuál es esa teoría, Lorelai igual, odiaba que les tenía un secreto, Savitar promete decirlo todo, más adelante, cuando sepa si está en lo correcto o no. Antes de seguir siendo interrogado se marcha a toda velocidad, Gideon les confirma que Sutrae también se había marchado con él, Quentin sabía que a pesar de que Laia le era fiel, así como a cualquiera en la habitación por ser hijos de Barry Allen, su lealtad descansaba con su creador, si le preguntaban algo de esa misión, ella se negaría a responder, Lorelai nota la expresión de su hermano, le hace un gesto para que se calme, Quentin, y los demás pueden ver que su hermana ya tenía un plan. Y se los compartiría después. Bueno, trabajo en una cafetería. ¿Quieres beber algo? Bree intentaba calmar a todos mientras les abría una oportunidad de hablar a solas. Vamos, yo invito la primera ronda. Más vale que lleves tu identificación, o no te dejarán pasar. La burla de Hunter hacia la joven sorprende a todos que... Ella es la que implicó que también iríamos por alcohol y tiene alcohol que nos afecta. Ahora es Victoria quien toma la palabra, da ejemplos de bebidas que les afectaban, incluso a Fiona, además de confesar que con ayuda de Gideon podría crearlo, Quentin y Lorelai son los primeros en festejar eso, cuando tuvieran a los nuevos celebrarían de esa fiesta. Todos hacen una pequeña competencia para ver quién llega antes a la cafetería sin saber que eran observados por alguien en las sombras que también los sigue, Fiona es la única que parece darse cuenta, pero al no ver a nadie fuera del grupo piensa estar alucinando, además, odiaba perder, cosas que hacía en estos momentos. Quizás la Fiona de otro tiempo estaría ya pulverizado a sus rivales con su mirada para asegurar la victoria, esa Fiona ya estaría usando su lado kryptoniano como ventaja destruyendo huesos y ganando velocidad a pesar de que una vez terminada la carrera quedaría en el suelo, exhausta. La Fiona actual en lugar de eso se sorprende al disfrutar dejar atrás a alguien para luego ser arrebatada, sonreía y disfrutaba de esos momentos, en realidad, todos lo hacían, incluso Victoria quien estaba en la delantera. Bien, ¿cómo lo hiciste? Quentin recuperaba poco a poco el aliento. No uses trucos, atajos o algo por el estilo, y aún así, ganaste sin perder el aliento. Su técnica Lorelai llega segundos después con la medalla de bronce. La mía es buena, pero la tuya. Y Victoria asiente sonriendo, desde pequeña la habían entrenado en diferentes formas de caminata, como correr y cómo tener una condición óptima para cumplir su misión. Uno a uno los demás llegan, siendo Bree la última, pero lejos de estar molesta, sonríe, pudo haber usado sus poderes para ganar, los demás lo sabían, Bree no dice nada, solo sigue caminando hacia la cafetería, Lorelai sonríe al ver que su hermanita no había perdido mucho después de matar a alguien. Hunter abre la puerta, los hermanos entran haciéndose notar por la alegría que desbordaban, además de los rasgos que compartían.
Se sientan en una mesa donde una chica de cabello castaño, ojos oscuros y un collar con una G en el cuello se les acerca con menús. Victoria sabe de inmediato que la han encontrado. Unter nota lo cansada que se encontró, pero no fastidiada o molesta. Era esa clase de cansancio del que se sentía orgullosa después de un trabajo bien hecho. Bienvenidos, ¿son todos o esperan a alguien más? Dice Grace dándoles un menú a cada uno sin prestar mucha atención. Somos todos. Bree toma su menú. Somos de otra ciudad. ¿Algo que nos recomienda? Grace deja de lado su libreta para verlos, se sorprende, algo en ellos le era familiar, pero no podía descubrir por qué. Ella les comienza a mencionar los diferentes cafés que venden, su sabor y otras cosas. Uno a uno los hermanos comienzan a decir que quieren, ninguno repitió bebida, pero todos al unísono dicen querer una rebanada de pastel de zanahoria, lo cual hace que Grace se ataque de risa. También era su favorito y de su primo, señalando a un chico en la máquina de cafés. Grace se despide para ayudar a preparar sus pedidos y llevarles sus pasteles bajo la mirada de los hermanos, quienes reconocen el caminar de una velocista, y una que no corría con técnica, como Bree Hunter. Fiona se aventura a decir que ella no sospechaba nada, su ritmo cardíaco solo se sobresaltó cuando respondieron al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es tu bebida favorita? Menciona Hunter, a lo que Fiona asiente y responde bien, pediremos uno de esos antes de terminar. Para ella Lorelai pregunta por qué Duke no nos dejó de ver cuando entramos, es el sobreprotector, usaremos eso como carnada. ¿Vas a coquetear con nuestra? Y dice Lorelai molesta, ya sabes, eso está mal. Hunter se ríe, claro que lo sabía, y no planeaba llegar lejos en eso, solo le daría el frappé, Duke se encargaría del resto. Eso tranquiliza a todas. A tiempo de que Grace llega con la mitad de las bebidas y todos los pasteles, las chicas pasan los platos y esperan sus bebidas que Grace dejó en otra bandeja. Cuando Hunter tiene su bebida, ordena la favorita de Grace para llevar una vez vea que terminan, ella asiente regresando a la barra. El grupo aprovecha para que Victoria y Hunter se acerquen más al equipo, que dejaran de sentirse como extraños, eran hermanos después de todo. Hunter es el primero en mostrarse abierto, hablando de cómo era vivir con su madre, cuánta la extraña, y lo que daría por estar de nuevo con ella. Victoria le tomó la mano consolándolo, al menos tenía los recuerdos, ella no recordaba a su madre, y jamás conoció a su padre. Quentin y los demás tratan de contar su historia, solo para ser interrumpidos por Hunter cuando tratan de divagar en los detalles, molestándolos en el proceso, pero Hunter descubría una sensación de alegría al hacerlo. Fiona se da cuenta, así que modifica su historia hasta que Hunter se cansa de contradecirla. Pasadas unas horas el grupo ha terminado, Bree se levanta a pagar mientras Grace se acerca por los platos y la basura, notando que el frappé seguía intacto. Hunter lo toma y se lo ofrece, aclarando que su hermana, señalando a Fiona, había visto su emoción al hablar de ella. Grace sonríe, da un enorme sorbo antes de despedirse del grupo. Bree paga, haciendo un gesto a los demás de que la siguieran. En la esquina Victoria le susurra a Hunter que se prepara, él asiente ya listo para lo que seguía, una mano lo toma del hombro, lo hace girar hacia un joven de la edad promedio de todos, cabello blanco, ojos azulados, piel pálida y una semejanza increíble con Grace. Los demás dan espacio a ambos en caso de decidir pelear. Bien, ¿quién eres y qué quieres con Grace? Como Hunter predijo, Duke era el protector, uno furioso. Para que lo sepas, ella no es una y Duke, por favor, ¿no ves que tiene a su novia con él? Grace había llegado y designada a Victoria, ambos hermanos hacen una mueca de asco mientras los demás se ríen. Fiona interrumpe, ahora ya sabía qué trajes usarían para Halloween, ellos serían Jaime y Cersei Lannister. Duke suelta a Hunter antes de volver a ver a Grace, quien estaba igual de confundida que él. Ella había creído que eran 2 o 3 parejas en el grupo, era algo común en la cafetería. Lorelai suspira apagando la risa, se presenta así como a sus hermanos, ofrece una disculpa en nombre de Hunter, llamándolo cabeza hueca, incluso más que Quentin. Ambos hermanos se quejan por el apodo. Fiona los calma, quería que dejaran a Lorelai seguir, al parecer tenía un plan. Lorelai habla de cómo no se conoció hasta hace unas semanas, ahora intentaban recuperar el tiempo perdido, viajaban por diferentes ciudades para ello, buscando otros hermanos y hermanas perdidos. Para Grace eso es increíble, que las familias se encontrarán después de años, era como de una película. Los 6 hermanos asienten. ¿De dónde vienen? Pregunta Duke aún sin confiar en ellos, colocando a Grace detrás de él.
Ciudad Central, Estrella y Ciudad Nacional en su mayoría, y ante las palabras de Victoria el ambiente se enfría de inmediato, los ojos de Duke brillan de un blanco intenso, él levanta las palmas liberando una ráfaga helada contra los hermanos, por suerte para ellos Fiona usando su aliento para desviar el ataque, sorprendiendo a Duke, pero no deteniéndolo, accediendo a la Speed Force comienza a correr contra los hermanos, derribando a Bree y Hunter en un inicio. Victoria y Quentin, molestos, corren en círculo creando un tornado, el cual levanta a Duke del suelo, suspendiéndolo mientras succionan el oxígeno del vórtice. Duke intenta contrarrestar el ataque, así que usa todo su poder para congelar parte del aire, el tornado se detiene por el frío, Duke está por atacar cuando Fiona lo toma de la espalda y suspende en el aire. Cálmate, le dice a Duke, quien lucha por liberarse, y ustedes ahora señalando a Victoria y Quentin deben aprender a ser prácticos en los combates. Lorelai ayuda a Bree y Hunter a ponerse de pie, Grace apenada, pero desconfiada se disculpa, pero deben entender, los últimos que conocieron de esas ciudades los que querían usar para experimentos, ya que se habían llevado a Ron y Raymond y al profesor Stein. Hunter comprende, se disculpa antes de decirles que ya debían conocer la respuesta, también eran sus hermanos, y los necesitaban para una misión. Duke y Grace se miraron, no sabían si podían confiar del todo en ellas, pero es ella quien se anima a preguntar qué clase de misión. Lorelai duda si decir la verdad o no. Quentin se adelanta, tras oír que buscaban destruir a todas las Iris West del multiverso que lo merecieran. Duke acepta de inmediato, Grace por otra parte duda, Hunter entiende y le pide que los acompañen a su hogar, si después de oír y ver todo no desea acompañarlos, la dejarían en paz. Grace asiente, Fiona mira a sus hermanos pidiendo la revancha, uno a uno los demás aceptanse colocando en posición, Grace y Duke igual, saben que seguían. La carrera comienza y de nuevo la figura los guía, sin embargo, en esta ocasión al ver la cara de felicidad de todos se detiene, aprieta los puños y sale corriendo en dirección contraria entre lágrimas que secan al instante. En la Waberider Gideon saluda a los recién llegados así como a los invitados a quienes identifican, luego pregunta si darán el recorrido habitual. Bree afirma, toma a los recién llegados y los lleva a sus sitios favoritos, la cocina, mientras les cuenta más de su misión y sus días, como ninguno esperaba verse en esa situación, pero ahora eran una familia, si ellos lo querían, también lo serían. Duke mira de Grace, ambos siempre se sintieron unidos, no como primos, sino hermanos, tenían a sus madres y amigos, pero deseaban más. Esta era su oportunidad, así que ambos asienten. La celebración se interrumpe cuando Gideon les dice que Savitar estaba por llegar, salen a recibirlo, pero por su expresión, algo andaba mal. Aún así mira de Grace y Duke, reconoce los ojos Snow en ellos, así como otras facciones, les sonríe dándoles la bienvenida. Quentin les asigna cuartos mientras Savitar se encierra en el suyo sin dar explicaciones. Ya solo Savitar suelta un grito de frustración, esperaba encontrar una mejor versión buscar de Iris West, pero en su lugar encontró a una versión de ella que usaba a su hija Nora y una extraña enfermedad para mantener al Barry Allen de esta tierra a su lado aun cuando quería conectar con sus gemelos, otra versión igual de podrida a la cual marcar en su traje, aún creía que su plan era la mejor solución, tenía que buscar más, o encontrar quienes le ayudarían a mejor. No hablaba de una mente como la de Hunter, los instintos de Victoria, el conocimiento de Lorelai, reflejos de Quentin, optimismo de Victoria o la fuerza de Ruth. Necesitaba un analista, y ahora creía saber a quién necesitaba. A pesar de su promesa hacia Lorelai, debían reclutar a su hijo con Felicity Smoak. En otra parte de la Tierra la figura misteriosa se detenía en un edificio, al entrar pasa saliva, dice que falló, acto seguido un relámpago la derriba y golpea mientras la llama vergüenza, débil e inútil. La figura pierde la capucha, mostrando el rostro triste y lleno de marcas de Nora Westalen. Ella llora, pide perdón, justifica su fracaso una y otra vez. ¿No entiendes lo que significa que descansarás? Dice otra figura dejando de correr para aparecer frente a ella. Ese Savitar me está cazando, si se entera de mi existencia, será su prioridad. Se quita una máscara que imitaba una corona. Debemos detenerlo antes, ahora los seguirás, espirás y cuando el momento llegue, los atraerás a mi trampa. De acuerdo. Ella camina hasta acariciar el rostro de Nora, hija. Nora ve como su madre mostrando los rastros de la Speed Force que surgen de ella, la misma Speed Force que robó de su padre antes de matarlo.
Line. Los chicos podían debatir con Savitar lo que quisieran, exigir una explicación, incluso ponerse en su camino con tal de saber a dónde se dirigían y por qué el cambio de aviones. Se suponía que buscarían a otro hechicero para ayudar a Lorelai a entender esa parte de ella. El rumbo estaba fijo, así que todos se sorprendieron cuando su padre salió de su cuarto, caminó a la consola, borró el curso y sin que nadie pudiera ver su nuevo destino, inició el despegue. El primero en oponerse fueron Quentin y Lorelai. Esta seguía siendo la nave del primero, y las modificaciones habían sido cortesía de ella. Si alguien tenía derecho a saber qué hacían eran ellos. Savitar no respondió, solo dijo que debido a turbulencias en el flujo del temporal tardarían en llegar antes de volver a su cuarto. ¿Ese es el que los reunió? No se parece en nada al que describieron. Grace sonaba desilusionada, no esperaba una cálida bienvenida, pero sí algo más que esto. Los demás están de acuerdo. Quentin va con Gideon, intenta saber más. La IA no puede ayudarlos, su programación se lo impedía. Molesta a Lorelai y golpea la mesa. Bree le toma la mano, quiere calmarla. Su hermana la mira, dice estar harta de no poder usar realmente a Gideon. Ella creía que era hora de mejorarla. Hunter pregunta cómo. En mi mundo mi mamá creó otra IA, ella saca una unidad de almacenaje, siempre traigo una interfaz de ella conmigo, con las modificaciones adecuadas, podría, en teoría, usarla como una subrutina en Gideon, y así Ope nos podría decir lo que Gideon no pueda. Gideon trata de negarse, Duke en este caso le hace ver a Gideon que esto es para mejorar, como Gideon ya dijo, su programación le impide muchas cosas, con Ope, no estaría rompiendo esos protocolos, sino rodeándolos. Todos, menos Grace, se sorprenden de ver cómo cada alegato de Gideon era respondido y refutado de forma contundente por Duke. Al terminar Duke les recuerda que deseaba ser abogado. Lorelai intenta conectar la unidad a la consola, pero esta parece hacer corto. Lorelai maldice, la consola estaba protegida por alguna clase de firewall físico, no podía simplemente insertar la interfaz, necesitarían buscar una puerta trasera en Gideon para hacerlo. Ella tenía nociones de programación, pero era lo básico. Bree dice que es una lástima que no tuvieran una Felicity Smoke con ellos. La Waverider sale del túnel temporal justo en ese instante y Savitar se une a ellos poco después activando la consola con el rostro de un joven en ella. Nadie dice nada, estaban molestos, a Savitar no le importa, al menos aún no. Gideon quiere saber si debe dar un informe a todos. Savitar asiente y Gideon les informa que se encontraban en Tierra 7-1 donde Barry Allen y Felicity Smoke tenían una relación a distancia. Como siempre, Iris West se metió entre ellos, desconocían bien la razón, pero Felicity, junto a todo el equipo Arrow dejaron de hablar con Barry y el equipo Flash. Déjame adivinar, Hunter da un paso al frente mirando al joven. Felicity no sabía que estaba embarazada cuando todo ocurrió, o quizás sí, y por eso el equipo Arrow se alejó. Savitar asiente y ahora nos toca buscar a este hijo y traerlo con nosotros de nuevo. Asiente. ¿De qué nos servirá un hacker? Eso no les importa ahora, menciona Savitar molesto. Iremos por él en 3 minutos. No dice Quentin, habíamos quedado en algo, necesitamos ayuda médica, así como quien ayudará a Lori a controlar su magia. Esta sigue siendo mi nave, y no puedes simplemente modificar el plan pensando que obedeceremos sin preguntar, tú no lo harías. Savitar ve como todos sus hijos se ponen en línea, estaban con Quentin. Incluso Bree deja de mostrar ese miedo que él le había causado hace tiempo, dándose cuenta que no podrá hacerlos retroceder. Niega, camina a la consola y Gideon muestra un aparato extraño, parecía una silla, conectada a una antena con otras cosas. Lorelai la analiza, ni ella puede. Savitar explica que en esencia era un inductor de ondas alfa y gamma. De inmediato Fiona pregunta si era Myriad, tensando a todos en la habitación. De una forma y otra conocían el alcance de la máquina kryptoniana. Savitar asiente, amplía el esquema mientras explica que en la Tierra de Hunter se dio cuenta que la maldad de Iris estaba más allá del control, aún reclutando a cada ser en el multiverso dispuesto a ayudar. Les tomaría eones eliminar a cada Iris West, por eso estuvo trabajando en ese dispositivo. De acuerdo con él, modificando Myriad para actuar en una población específica, con un extrapolador, fuente de poder adecuada y otras cosas, junto a la persona indicada podrían proyectar las psiques a esa persona y así modificar la conciencia de cada Iris West en el multiverso. Les tomaría minutos, quizás horas terminarlo, pero una vez hecho eso, su misión habría terminado.
Pero eso implica que, y comienza a decir Lorelai mirando el esquema, necesitas una Iris West buena. Savitar asiente, los demás dan otro paso al frente. Bree cree que podrían usar una de las Iris West que ya conocieron y no eran como los demás. Savitar niega, necesitaban un patrón de comportamiento único, las otras Iris de una u otra forma flanqueaban, casi terminaban corrompidas. Hunter comprende, requerían una Iris que desde pequeña, incluso desde bebé, mostrar una nobleza única. Tanto él, Victoria, Quentin y Lorelai entendían porque necesitaban a alguien como el hijo de Felicity, analista. Savitar sonríe, se disculpa por su comportamiento, había pasado tanto desde que tuvo un equipo, desde que tenía una familia que aún le cuesta confiar y adaptarse a la idea de tener hijos. Bree es la primera en decir que estaba bien, muchos ahí comprendían el sentimiento, con sus hermanos detrás de ella, apoyándola. Termina de hablar exigiendo que esto no debía repetirse. Sorprendido, Savitar solo asiente, aun si quisiera herirla, tendría que enfrentarse a los demás, podría con ellos, ya lo había hecho, podría derribar a muchos con un simple golpe. Los experimentados como Victoria, Quentin y Lorelai serían más difíciles, pero no imposible. Fiona y Duke, debido a los poderes de sus madres, representaban la mayor amenaza. Dudaba de un motín, ellos creían en la misión, aún así, sería mejor tenerlos vigilados y planear cómo contenerlos o en dado caso, eliminarlos. Savitar comienza a planear cómo atraer a su hijo, Eric. Ciudad Star se encontraba cerca de ellos, el equipo Arrow seguía trabajando, pero desde una ubicación diferente que no Gideon podía detectar. Victoria pide un mapa con los avistamientos del equipo, tanto ella como Hunter analizan lo que ven, determinando una zona en la cual estaría la guardia. Seguía siendo un área grande, aunque no importaba en este momento, solo debían causar un alboroto para que el equipo Flecha apareciera, y de ahí, podría reclutar a Eric. Bien andando, Savitar apaga su traje, si salía con él, atraerían la atención equivocada. Quizás seamos héroes, mira a todos en su mayoría, pero ahora, debemos ser los villanos. Duke, Grace, quédense con Fiona y Lorelai, los mantendrán a salvo. Oigan, y dice Bree algo apenada, yo y creo que si vamos a causar un alboroto, lo mejor sería usar algo que dé la impresión de que somos una amenaza. He preparado algunas cosas, Gideon. Gideon muestra unos trajes, era fácil saber cuál era de cada quien. El de Bree seguía siendo el mismo, con ligeras variaciones, como relámpagos más marcados. Quentin tenía una variación del traje de asesino de la liga, con un canario sobre un relámpago en el pecho. Duke, Victoria y Reign también tenían dos trajes similares a los de sus madres, con detalles en dorado, plata y rojo, así como relámpagos en ellos. Para Grace y Lorelai no tenía una temática, pero sí estilo. Grace parecía ser una variación de Godpeet, con la cara cubierta por una visera y la boca por una especie de cubrebocas. Para Lorelai un traje similar al de Jessie Kick, con morado y verde como colores principales. No tienen que usarlos si no quieren, y desde luego, son solo ideas. Y Grace abraza a Bree, eran increíbles, aunque ella quiere hacerle modificaciones al suyo. Otros opinan lo mismo. Savitar les hace ver que eso significaba que no podrían usarlos en esta misión triste. Bree entiende, por suerte sus hermanos la animan con que pasarían tiempo con ella para que quedaran perfectos antes de salir del puente rumbo a la puerta. El grupo llega a una parte central del área marcada. Fiona no pierde tiempo, levanta el vuelo, golpea unos anuncios y luego destruye un edificio en ruinas. Grace y Hunter corren alrededor de los escombros, en parte para contenerlos, aunque para los demás parecería que causarían más daños. La gente sale corriendo a sus autos, mismos que ahora estaban congelados por Duke, otros ya no podían moverse por un hechizo de Lorelai, mientras Bree usaba su poder de suerte para encontrar cosas valiosas y robadas en sus bolsillos. Bree levanta la mano los tirando un lindo anillo, una parte de ella le gustaría conservarlo, aunque conocía el origen del mismo. Al final decide devolverlo, su madre estaría orgullosa por sus acciones. Suspira para sentir que alguien la jala por los hombros. Quentin les grita a todas las que se cubran. Savitar mira como en el suelo, donde hace unos minutos se encontraba Bree, ahora se encontró una flecha, otra más se clava en la pared. Esta traía una cuerda unida a ella, había llegado. Todas esperaban ver a Green Arrow aterrizar frente a ellos, seguido de Spartan y el resto de su equipo, y en efecto, Green Arrow se encontraba frente a ellos, solo que no era quien esperaban. Claramente esa arquera no era Oliver Queen. Segundos después, a su lado se encontraba el resto del equipo, pero tampoco eran los que esperaban. Una canario morena, cabello negro y ondulado, más alta que Dina Drake, un chico de color en un traje parecido al de Spartan, pero a la vez a Green Arrow, y finalmente quien querían. El velocista traía un traje azul, capucha y visera, sus guantes tenían alguna clase de aparato tecnológico.
No sabemos quiénes sean, pero esto acaba ahora, dijo con autoridad Green Arrow. Rendiránse, y no terminarán en el suelo sangrando. Savitar se ríe, ella era hija de Oliver, sin duda alguna. En cuanto a la madre, creía tener una idea. Mira a Hunter, quien ya había deducido todo. Él da un paso al frente, los demás se mantienen firmes y alertas, cada rival seguía preparado para la pelea. Hunter levanta las manos, aclarando que lamentan lo ocurrido, pero debían llamar su atención, tenían que hablar con su velocista. Este mira de Green Arrow, ella de manera sobreprotectora tensa aún más su arco, exigiendo saber para qué lo querían. Somos velocistas de otros universos. Hunter da otro paso al frente dejando ver la Speed Force en su sistema. Necesitamos ayuda de alguien en sistemas y análisis de datos, no le haremos daño a tu hermano. De Hunter inmediato desea no haber dicho nada. Nadie esperaba que Green Arrow disparara una flecha hacia Hunter. Por suerte, sus reflejos le ayudan a detenerla, pero no evitan la descarga eléctrica que sigue. Grace corre a revisarlo mientras Quentin y Duke ya están listos para enfrentar a la arquera, mano a mano con sus poderes. El resto del equipo Flecha, incluyendo a Eric, no tardan en unirse a la pelea. La nueva Canario despliega un bastón el cual usa para intentar golpear a Bree y Lorelai. Sin embargo, aún con un gran entrenamiento, se encontró en desventaja, terminando en el suelo en segundos. El nuevo Spartan tenía unos botones electrificados, los cuales apenas molestaban a Fiona, quien cubría a Victoria dejando que ella diera el golpe final. Savitar y Eric corrían alrededor de todos, intercambiando golpes hasta que Eric observa a su hermana rodando en el suelo, su arco congelado. Quentin sostenía una flecha en su mano, y una espada en la otra. Duke por otra parte terminaba de atacar. Eric corre ayudándola a levantarse. Los hermanos parecen hablar con alguien más. Eric asiente, comienza a vibrar su cuerpo antes de correr hacia Duke. Este trata de frenarlo con sus poderes, siendo inútil. El golpe de Eric directamente conecta con Duke, dejándolo fuera de combate. Con Frosty fuera de combate, ¿quién sigue?, dice la arquera dejando su arco en el suelo lista para un combate mano a mano. Mira a tu alrededor. Savitar le hace ver Canario y Spartan cayeron. Nosotros nos recuperamos rápido, sin mencionar que tenemos una Kryptoniana, una metahumana capaz de influir en la suerte, y demás habilidades que aún no has visto. Ambos hermanos se miran. Eres digna hija de tu padre, pero hasta él comprende que cuando una pelea está perdida y te ofrecen una salida debían tomarla. Solo deseamos hablar. La arquera quiere seguir pelando, pero Eric la detiene, sabe que no podrán ganar. Su hermana solo le susurra que más valía no equivocarse. Eric toma a su hermana, se gira hacia los demás para que lo sigan. Debían traer a su equipo, así como a sus heridos. Savitar asiente, al igual que los demás. Eric los guía, no a su guarida, sino a un campo abierto. Quentin cree que es una buena idea. Hunter despierta molesto, queriendo golpear a la arquera. Grace lo detiene, no era tiempo de pelear. Hunter se da la vuelta dejando que los demás hablaran. La arquera es la primera en hablar, quería respuestas, sus identidades y cómo conocían a su padre. Savitar mira a sus hijos. Bree asiente, da un paso al frente presentándose ya a las demás. Savitar es el único que se presenta solo. Al ver el rostro de Barry Allen, los hermanos Smoak se tensan. Savitar aclara que no es el Barry Allen de su mundo, pero al igual que en este mundo, conoció el origen de la infelicidad del mismo. Menciona a Iris West. Eric se molesta, ahora es su hermana quien lo calma. Victoria, curiosa, habla de lo que su Iris hizo, quería saber qué había hecho en este mundo. No solo fue ella la ira de Eric, era obvia. Barry Allen engañó a mi madre, luego la alejó, la humilló, ella casi y su hermana le toma la mano. Casi la perdemos. Intentó contactar a Allen, él simplemente la ignoró. De no ser por Oliver Queen, mi verdadero padre, ni Mia ni yo estaríamos vivos, así que perdona, pero no tengo intención de ayudar a una versión del hombre que más odio en el mundo. ¿Piensan lo mismo que yo? Hunter se gira de nuevo. Si algo le había enseñado su tierra, era que Iris West era capaz de todo. Es obvio que West metió sus garras. Los demás asienten. ¿Aún vive en Ciudad Central? Eric asiente bien. Victoria, Duque, conmigo, le haremos una visita a nuestra madrastra. Es hora de que diga la verdad. Los tres velocistas corren. Eric quiere ir tras ellos. Fiona lo detiene, su presencia solo obstruiría la misión. Hunter era un detective, Victoria una rastreadora, y Duque podía congelar a quien se interpusiera. Le pide que dé un salto de fe hacia ellos. Eric mira a su equipo, todos tenían una expresión diferente, pero parecían estar de acuerdo con dejar que el grupo siguiera su plan.
Unos minutos después los tres llegan con dos invitados, Barry Allen con las piernas heridas, y una Iris West golpeada. Victoria pone su mano en el hombro de Iris presionando una herida de bala. El grito se detiene cuando Victoria ordena que digan la verdad. Barry mira al equipo Arrow, a su hijo, comprende lo que quieren decir, así que habla, pide perdón por no haber estado ahí cuando creció, por no ser parte de su vida. Felicity fue muy clara cuando le dijo que no lo quería cerca. Eric molesto quiere saber por qué pensó que sería de otra forma después de que la abandonó. Eric y yo y jamás abandoné a tu madre, después de que perdí el control con Rainbow Rider y Barry hace una pausa avergonzándose. Traté de contactar a Felicity, pero ella nunca me respondió, corrí a verla, no la encontré, me dijeron que se había mudado. Lo siguiente que supe y mira a Mia estaba con Oliver, con Mia en camino, me llegó su carta, decía que tú estabas mejor con Oliver, que si te buscaba, ella se encargaría de arruinar mi vida, la de mi padre, Cisco, Caitlin, Joe y por eso nadie del equipo trató de hacer nada. La expresión de Eric y Mia es confusa, esa no es la historia que conocían. Entre los dos aclaran que en efecto, Felicity se sintió traicionada cuando encontró a Barry con Iris, pero después se enteró de Rainbow Rider, volvió a intentar comprender las cosas, solo para ver que él la había superado con Iris. Los mensajes de Barry sobre cómo no la quería ver más, que no la amaba, nunca lo hizo, la destrozó, llevándola al filo de la muerte. Ahora es Barry quien no comprende, nunca le mandó mensajes a Felicity. Eric también está seguro que su madre, por más molesta que estuviera, no amenazaría a nadie que no lo mereciera. Mia coincide, en un movimiento lanza un dardo Iris West, sorprendiendo a todos en el lugar, al menos al equipo Arrow. Déjame adivinar, dice Quentin acercándose al dardo suero de la verdad. Mia asiente cortesía de Nyssa Al Ghul. De nuevo asiente a mamá. Nyssa siempre le gustaron este tipo de cosas. Ahora dinos lo que hiciste. Iris se niega a hablar. Vicky. Victoria vuelve a apretar la herida. Iris grita, cuando el dolor para ella llorando mira de Barry, trata de excusarse con que lo hizo por ellos, porque merecían estar juntos. Barry no comprende. Savitar camina hacia Iris, ella había orquestado todo, se aprovechó de que Barry se encontraba fuera de sí, seguramente también se encargó de que Felicity los descubriera, manipuló a ambos para hacerles creer por textos, imágenes y cartas que se odiaban el uno al otro. Iris y 10 centavos que no es verdad y Iris llora, pero lo reconoce, también aclaración que lo volvería a hacer, porque Felicity no lo merecía, tampoco el bastardo, ella era quien merecía ser feliz, quien debía ser la compañera de Barry. No se arrepiente más que de una cosa, Felicity no debió sobrevivir, sobornó al farmacéutico para que diera medicamento equivocado, para todos, incluida Felicity, sería una sobredosis, cuando en realidad había sido ella. Eric corre hacia Iris atravesándole el pecho, saca su corazón y lo aprieta en su mano. La vida escapada de Iris, Fiona y Grace revisan a Barry, pero este no se mueve, se sintió culpable por haber creído en Iris ciegamente, trata de disculparse con Eric, pero él lo ignora caminando hacia Savitar, a quien pregunta si todas las Iris West eran así. La aclaración que no todas, pero sí la mayoría, por eso estaban en esta misión. Bien, iré con ustedes, pero deben prometer que me regresarán a este momento exacto cuando terminemos. Savitar asiente. Y otra cosa, mi hermana viene conmigo, no confío en ustedes, así que somos ambos o ninguno. Savitar sonríe, veía partes de Oliver en él, sería interesante tenerlos a ambos en la Waverider. Line. Las peleas se habían hecho presentes en cuanto los nuevos integrantes pisaron la Waverider. Eric y Mia tenían una relación fuerte, aún más que Duke y Grace, se protegían al grado de volver locos a todos, incluso Bree y Hunter, los más pacientes de la nave estaban por explotar, al igual que los demás entendían que los hermanos quisieran alejarse de todo, más después de escuchar la verdad. Sin Iris, Eric habría crecido con un padre, aunque su hermana no existiría. Tenían su forma de hacer las cosas, Quentin y Victoria conocían esa forma de actuar, pero no a ese extremo. El hijo de Barry Allen y Nora Dark era su siguiente objetivo, todas querían hacer un acercamiento tranquilo, de lo contrario estaban seguras que no ayudaría. Para los hermanos Smoak, esa no era la forma más efectiva, querían secuestrar al chico, no darle opciones sino hasta que lo tuvieran controlado en alguna celda, amenazarlo con lanzarlo fuera de la nave. Ese sería un gran error, tendrían un enemigo en la Waverider. Puede que su método funcione con otros, hijos de Caitlin Snow, Lena Luthor, incluso Sar Alance menciona a Mia desde el rincón revisando sus flechas, pero este es el nieto de Damian Dark, uno de los seres más malditos del universo, y apuesto a que de todos. Mia tiene razón. Eric daba la espalda a los demás para ir con su hermana. Creen que su nieto va a venir por voluntad propia sabiendo que algunas de sus madres y nuestros padres son héroes que de una u otra forma contribuyeron a la caída de su abuelo.
No al principio, pero si Lorelai da un paso al frente de los demás porque esa Nora Dark no era tan mala como su padre, al igual que en otras tierras, fue una leyenda muestra un perfil de la tierra a la que se dirigieron, por eso su versión de Barry Allen se aventuró a una relación con ella. Cuando Iris West se perdió en el tiempo, lo sabrías si hubieras leído algo. Mia, molesta, se levanta lista para golpear a Lorelai. Quentin se anticipa a eso poniéndose en medio con su espada lista. Mia se detiene escuchando como Quentin le advierte que está en su nave como invitada, pero si le ponía una mano encima a cualquiera de sus hermanos, no dudaría en lanzarla por la borda, aun si eso implicaba que Eric también la acompañara. Mia, basta, Luthor tiene razón, si hubiera leído más me habría dado cuenta tras las palabras de su hermano. Mia se da la vuelta, pero en serio quieren que analice todos estos datos, aún con la velocidad que tengo es imposible analizar no solo las diferentes tierras, sino también su historia en busca de una Iris West buena, puede que incluso no exista y estemos el tiempo. Savitar toma la palabra, sabe que existe, solo debían encontrarla. Eric bufa, pero regresa a su lugar en la mesa central. Todos escuchan como Gideon anuncia que están por llegar a su destino. Bree se lleva a un Terry Kentin para preparar e ir a buscar a Damián. Por su parte Lorelai se aparta, dice tener cosas que hacer antes de llegar, pero Mia se da cuenta que miente y la sigue. Tienes razón, es mucho trabajo y mencionas a Savitar. Existe otra persona a buscar que puede ayudarte. Comienza a teclear en la pantalla. Shadi Tomaz, hija de otra leyenda. Zari Victoria y Eric miran con detenimiento. Al igual que su madre es buena con las computadoras, podrá ayudarte, y su tierra no está muy lejos de aquí. Victoria, ella lo mira. ¿Por qué no llevas un grupo en la nave de escape a la? Victoria asiente, decide llevarse a Bree, Grace, Mia y Eric. Protesta solo para que Victoria le haga ver que siendo ambos genios de la computadora podrían tener más de qué hablar. Además, sería mejor que no estuvieran ahí cuando Damián llegara. Debían prepararlo para la noticia de trabajar con los hijos de Oliver y Felicity. De mala gana él acceder y parte a buscar a su hermana. Savitar camina a su hija, cree que es un error llevarlos, pero Victoria niega. Ellos tenían que aprender que si no querían ser parte de la familia tendrían que serlo del equipo, eso implicaba seguir órdenes. Savitar le pide que los tenga vigilados, y si algo pasaba, los confrontara. Victoria asiente, no era la mejor espía, pero sabía leer a las personas, lo suficiente para ver que Savitar también tenía otro motivo por el que pedir eso. En otra parte de la nave Lorelai controlaba su respiración. Frente a ella estaba una pequeña vasija con un líquido casi blanco que desprendía un humo azul. Susurraba unas cosas mientras pensaba en su madre, su abuela, así como en su nueva familia. El humo se abre con un marco y por unos segundos Lorelai puede ver a su madre de joven, sentada en una oficina hasta que la voz de una pequeña Lorelai se hace presente. Lena Luthor deja de trabajar para abrazar a su hija, levantarla con cariño y sentándola en sus piernas. Lorelai sonríe, no tenía esos recuerdos, pero era lindo ver que otra versión de ella los tenía. Su felicidad la hace desconcentrarse haciendo que el hechizo pierda sus efectos. Frustrada Lorelai arroja la vasija a la puerta momentos antes de que Mia entre. Lorelai se gira, no desea que la vean frustrada. Mia levanta la vasija, no sabe qué hace Lorelai, pero puede ver que no salió como planeó. Camina hacia ella que no deseaba molestarla. Lorelai no puede creerlo. Lo creas o no, no siempre fui así de buena. Mia se lleva la mano al hombro. Recordado muchas veces Nisa al Ghul me pateó el trasero, pero siempre me dijo que cada caída era la oportunidad de levantarse, aprender y mejorar. Así lo hice hasta que finalmente la vencí. Mia le entrega a la vasija. Supongo que era magia, y no salió bien. ¿Por qué? Lorelai toma la vasija, suspira antes de sentarse y contarle cómo desde niña supo de la magia, intentó aprender, su abuela se negoció, y su madre apenas tenía fuerzas para oponerse. Como resultado, Lorelai apenas sabe lo básico, además, siempre duda de sí misma, le falta concentración, y teme herir con ella, por eso se cansa tan rápido y sus hechizos pierden fuerza casi de inmediato. Por eso quería a Damian, él podría enseñarle. Mia se ríe, no por burla, sino porque Lorelai le recuerda a Eric de niños, cuando él tenía miedo de su velocidad, temía correr tan rápido que llegaría al otro lado del mundo, perdiéndose, o que vibraría al grado de atravesar la tierra. Lorelai comprende ese sentimiento y pregunta cómo lo superó Eric. Mia mira al frente, no sabe bien cómo, más que confianza, instinto y práctica, le hace ver a Lorelai que quizás lo importante no sea solo un maestro, sino confiar en ella mismo. ¿Por qué eres buena conmigo? No lo sé, supongo que si viviremos juntos será mejor aprender a convivir, y creo que eres la única que me agrada. Grace y Bree son muy optimistas, no confío en Fiona o Victoria y soy una chica, claro que confiaré más en una chica que en un chico, así que intentamos una tregua.
Mia le sonríe, y Lorelai asiente, ambas se toman la mano, de inmediato sienten algo raro, Mia aparta la vista y la mano, se pone de pie para ver los ingredientes que tenía, eran cosas extrañas, no le existía significado, Lorelai toma los ingredientes, nombra y guarda antes de decir que el hechizo era el espejo de niebla, un hechizo que mostraba al que veía a través de él recuerdos olvidados, o perdidos en este caso, los que no eran de ella, intentaba crearlo para todos, para poder ver las memorias que Iris West les había arrebatado. Finges ser más fuerte de lo que eres. Mia se pone a su lado viendo cómo Lorelai aparta la vista claramente avergonzada. Te preocupas por todos, otra cosa que tenemos en común. Lorelai la mira, sonríe, esta vez atenta a los ojos de Mia, su sonrisa, las cicatrices en su rostro que solo la hacían lucir más bella, la arquera por su parte pone su mano sobre la de Lorelai, la mueve de nuevo hacia la vasija, quiere que lo intente de nuevo, esta vez, confiando en ella, Lorelai recupera el aliento, prepara el hechizo y en esta ocasión funciona totalmente, el espejo ve como ella y su madre disfrutan de un helado en la ciudad en compañía de Cara Danvers, Sam Arias y su hija. En el paseo Lena anuncia que busca delegar más deberes para pasar tiempo con Lorelai, así que nombrará a Cara editora en jefe de Catco. Cara rompe su cono ante esa aseveración, no sabía que su amiga planeaba eso, dice no estar lista, Lena la mira, le recuerda que no solo es la mejor reportera del medio, sino también Supergirl, sabe que puede con eso. El recuerdo de otra vida continúa hasta que Lorelai decide terminarlo, era mucho para la primera vez, el humo se disipa, cambiando el recuerdo por los ojos de Mia, Lorelai no día dos veces en atraer a la arquera y abrazarla, sorprendiendo a la arquera quien tarda unos instantes en regresar el abrazo, ambas se separan, pero no se alejan, Lorelai siente que todo se detiene, menos su corazón, nunca había sentido algo así, poco a poco se inclina hacia Mia, y ella se queda ahí, esperando ver qué pasa. Lori, irás con Hunter, Quentin, Duke y Fiona por Damián. Victoria entra mirando su tableta sin darse cuenta del momento que interrumpía Mia, tu hermano y tú me acompañarán junto a Bree y Grace, traeremos ayuda para tu hermano. Las dos se separan fingiendo que nada ocurría. ¿Interrumpo algo? Victoria miró la clara incomodidad de ambas con su presencia. Lorelai justifica todo con su hechizo, Victoria se emociona por su hermana, pero necesita darse prisa, Mia asiente, sale de la habitación rumbo a la armería por más flechas, dejando a las hermanas en el lugar, Victoria se gira hacia su hermana quien recoge sus ingredientes, nota la mirada de su hermana, deja lo que hace para decirle que dejara de hacer eso, no había dicho mentiras, Victoria finge tomarlo como cierto, pero sabe que no es así. Antes de marcharse Lorelai toma la mano de Victoria, le pide tener cuidado, Victoria asiente, pero le extraña esa forma de actuar, nota que Lorelai deja algo en su mano, antes de preguntar más sale de la habitación, Victoria comprende que es algo solo para ella, venta de la habitación, esta vez rumbo al hangar donde Grace y Bree ya la esperan junto a un Eric aún desconfiado. Victoria se pone en un punto inspeccionando muerto la nave para poder ver qué le dio su hermana, abre su puño encontrando la interfaz de OPE, ahora entendía, era su oportunidad de hablar con Eric sobre su plan para terminar con la lealtad ciega de Gideon, solo tenían que esperar a Mia. Eric pregunta de nuevo por Mia, Gideon informa que estaba llegando al lugar, Mia aparece al instante, se disculpa, pero es la primera en abordar la nave, Victoria nota que algo le faltaba a la arquera, su collar, supone que lo dejó en su cuarto para no perderlo en otra tierra, cuando en realidad lo había dejado en la puerta de Lorelai con una nota, ese collar brindaba protección mágica a quien lo tenía, había sido un regalo de John Constantine para los hermanos hace tiempo. Andando, ya cargamos las coordenadas. Victoria invita a todos a subir. Bree, cuando digas. Creí que tú conducirías, menciona Eric sentándose junto a su hermano, nervioso cuando las más entusiastas se pone en la silla del piloto. Bree lo mira, ella había practicado piloteando tanto la Waverider como la nave de escape desde el primer día, al igual que Lorelai, los demás aún no cumplían con los requerimientos que Quentin y Savitar exigían para pilotear, Victoria asiente, ordena a Gideon abrir el hangar, la IA le hace caso, la nave se enciende y mientras cae al flujo temporal Bree activa los propulsores y motores temporales para partir en un rumbo similar a la Waverider. Antes de que ambas naves salten a sus objetivos, Bree maniobra colocándose cerca de la ventana donde Fiona y Lorelai observan, Bree se despide de sus hermanas, Fiona asiente, Lorelai por su parte se despide sosteniendo algo con su puño, Mia sabe que es el collar, algo en ella le dice que lo recuperará. Próximo destino, Tierra, 99 dice Bree lista para el salto. Qué emoción, espero no chocar al aterrizar. Mia, Grace y Eric protestan, oigan estoy jugando, solo tuve un aterrizaje fuerte la primera vez, el truco para aterrizar, es planear poco antes de apagar los motores.
Ambas naves salen del flujo temporal hacia sus objetivos, sin saber que otra fuerza corría por el flujo temporal, envuelta en un relámpago morado y naranja. Line. La nave de salto salía de la brecha espacio-temporal, Bree hacia las maniobras necesarias con delicadeza, sorprendiendo a Eric y Mia en el proceso. Victoria y Grace se encargaban de revisar el estado de los motores, así como la estructura de la nave para asegurarse que todo estuviera en orden. Lo último que querían era terminar bardas en esta tierra, aunque por la vista, no parecía una mala, al menos comparada con las tierras de Victoria, Hunter y los hermanos Smoak. Bien, si Gideon no omitió algo, esta será una misión sencilla. Los Tomás viven en una casa en los límites de la ciudad. Victoria revisaba la tableta mientras se aferraba a la interfaz. Camuflaje activado, menciona Grace. Parece haber una especie de tormenta de iones en la atmósfera. Todos la miran. ¿Qué? Eso dice la pantalla. Bueno, eso interferirá con las comunicaciones e instrumentos. Si no salimos a tiempo, estaremos atrapados hasta que pase. Bree entiende, así que aumenta la velocidad hasta llegar a su destino. De acuerdo con los instrumentos de la nave, la tormenta se encontraba a 5 minutos, debían ser rápidos, y a diferencia de lo que Eric pensaba en un inicio, la intención de los demás no era simplemente aparecer y secuestrar a Shadi. Poco a poco le demostraban que no eran lo que esperaba. La nave aterriza en la parte de atrás de una típica casa de los suburbios. Bajan de la nave siguiendo a Victoria. No era la que tenía más antigüedad, pero sí con más experiencias, al menos en reclutamiento. Ni a Grace o Bree les molesta esto. En cambio, Eric pensaba que él debía estar a cargo, o su hermana. Tenían entrenamiento desde niños, experiencia en las calles desde los 14, y un traje en caso de necesitarlo. Victoria llama a la puerta. Esperan ver a Zari, o a su hija. En lugar de eso, una mujer de piel oscura, ojos iguales de oscuros y cabello rizado les abre. Al verlos de inmediato dice no estar interesada. Victoria detiene la puerta antes de cerrarse diciendo que no querían molestar. Estaban buscando a Shadi. La mujer abre la puerta de nuevo. Quiere saber qué quieren con ella. Ninguno responde. Como resultado, la mujer dice unas palabras para que todos ellos sean lanzados fuera de su casa. Última oportunidad. ¿Qué quieren con mi sobrina? La mujer dice otras palabras, comienza a levitar mientras sus manos de incendian, hablen, o ardan. Esas eran simples palabras. La mujer no les da tiempo de responder, comenzando a lanzarles llamas. Todas las esquivan. Victoria pregunta si un vórtice entre todos podría extinguir el fuego. Mia niega era fuego mágico. Sin embargo, Grace les hace ver que la hechicera seguía siendo humana, y sin el oxígeno, si perdería el conocimiento. Mia está de acuerdo, toma un par de flechas, apunta y dispara dando la señal a su hermano de comenzar, al igual que los demás. Las flechas de Mia no eran diseñadas para matar, solo herir. Lamentablemente, con el viento soplando tan fuerte le era imposible apuntar con claridad, causando que una flecha se incruste en la pierna de la mujer. Está furiosa, la mira, une sus manos creando una enorme bola de fuego que lanza. Mia no se mueve, y Eric no intenta salvarla. Él no sabe que Mia no trae su collar, y Mia ha olvidado que lo prestó. En el último minuto Grace logra empujarla y sacarla de la trayectoria con un par de quemaduras que Grace comienza a atender de inmediato. Eric se molesta, comienza a lanzar relámpagos en el vórtice. Por suerte Bree y Victoria logran esquivarlos, a diferencia de la mujer, quien termina electrocutada cayendo al suelo una vez el vórtice desaparece. Eric corre a ver a su hermana, mientras los demás miran a la mujer caer. Bree ya está lista para salvarla cuando otro relámpago la rescata. Esta vez se trata de una chica que con cuidado deja a la mujer en el suelo. Tía Astra, y de nuevo ataque antes de permitir explicaciones. Dice la chica, lo lamento, desde que tío Berrad murió se volvió muy sobreprotectora. Soy Shadi Thomas Allen. Lo sabemos. Grace camina hacia Astra. He estudiado medicina, solo quiero ver que esté bien. Shadi asiente agradecida, luego de ver que su tía se recupera poco a poco pregunta quiénes eran y qué querían con ella. Victoria es quien pide entrar para hablar y explicar. Debido al ataque de Astra, tendrían que esperar a que la tormenta pasara. Además, serviría para que Grace terminara de revisar a Mia y Astra. Shadi las guía dentro donde les ofrece agua o algo de beber. No gracias, pero quizás debas sentarte, esto será fuerte, dice Bree ayudando a Victoria a dejar a Astra en la silla al lado de Shadi. Soy Bree, mis hermanas Grace y Victoria. Eric la castiga con la mirada. Eric y su hermana Mia, esto sonará difícil, pero todas, menos Mia, compartimos algo contigo. Nuestro padre también es Barry Allen.
Shadi no sabe qué decir, no cree lo que escucha, Victoria lo nota, comienza a vibrar su mano, Grace y Bree generan electricidad y Eric simplemente le habla del multiverso y como ellos estaban en una misión para salvarlo de Iris West, el nombre no significa nada para Shadi, para Astra por otra parte sí, ya que de inmediato les ordena irse y no volver, ya había perdido mucho como para perder a su única familia, Victoria quiere saber qué ocurrió, Astra intenta alejar el tema, pero Shadi insiste, que sabe es importante. Iris West y ella era amiga de tu padre, de las leyendas en general, en una misión tu madre y padre se conocieron, como sabes, el amor entre ellos superó el tiempo, incluso tu padre estuvo dispuesto a dejar su tiempo para venir con nosotros en la Waberider para seguir al lado de tu madre, y de ti, pero West no lo permitió, descubrimos que tenía una obsesión con tu padre, lentamente envenenó a sus amigos en Ciudad Central, a su propio padre, todo para que Barry corriera con ella, al verse descubierto ella y activó la secuencia de destrucción de Starlabs, tu padre se sacrificó para salvar al mundo, así que perdona si no dejo que te enfrentes a esa mujer, la peor que he conocido, y pasó mi infancia en el infierno. Todos se quedan callados, pero Shadi toma las manos de su tía, le agradece por cuidarla, por cumplir la promesa que le tanto hizo a su madre como a su tío, pero no podía cuidarla siempre, era hija de dos grandes héroes, y si querían su ayuda, se las daría, Astra sigue negándose, Eric le promete que la cuidarán, incluso le dice que si todo sale como debía, era probable que no abandonará la Waberider. Shadi eres todo lo que me queda y no quiero perderte. No lo harás tía Astra, tú misma me lo dices cada día, somos las últimas leyendas, es nuestro deber seguir con su legado. Tía y sobrina se abrazan, Astra llora, se siente orgullosa, temerosa y molesta, todo al mismo tiempo, mientras Eric, Bree, Grace y Mia sienten algo de familiaridad al ver la escena, Victoria por su parte suspira, añorando recuerdos como esos, lo más cercano a una figura materna eran Mayer y Lila, pero ninguna la trató como Astra Shadi. Lamento interrumpir, pero antes de volver, tenemos que hablar. Victoria saca la interfaz de su bolsa. Eric toma la unidad, luego la pasa a Mia quien a su vez se la entrega a Shadi, Eric y Shadi son los únicos que saben de qué se trataba, Victoria cuenta que Lorelai se la dio a escondidas antes de salir, así como el plan que tenían, Shadi y Eric escuchan atentos a lo que querían hacer, Shadi corre arriba de su casa regresando con una computadora, conecta a OP y de inmediato se pone a trabajar, Eric a su lado da su opinión y aporta lo que puede dejando a todos sorprendidos. ¿Me cambias por otro cibernerd velocista? Mia no sonaba molesta hombres, todos son iguales era sarcasmo lo que usaba, sorprendiendo a todos los demás, y aún más cuando Mia ríe. Bien, ¿cuánto tiempo tendrán listo lo que sea que hacen? ¿Quiere saber Victoria teniendo que Savitar sospeche? Por suerte para el grupo, los genios de la computadora creen tardar el mismo tiempo que durará la tormenta, Mia nota la alegría que eso provoca en Grace y Bree, Victoria por su parte, era más difícil de leer gracias a su entrenamiento, aún así, Mia captaba el ligero, casi inexistente lenguaje corporal en la cazadora, mismo que le hacía ver que también estaba feliz de escuchar eso, aprovecha que Victoria se levanta para ver el panorama en la tormenta para caminar a su lado y preguntar por qué le temían tanto a Savitar. Victoria pregunta si realmente no saben nada de un Savitar en su tierra, se sorprende al descubrir que no, si era un enemigo de Flash, a menos que causará una masacre como Zoom, Mirror Monarch o Bloodwork que ellos no se enteraban, realmente habían cortado todo lazo con Ciudad Central, Victoria llama a Astra, si eso mismo se repetía en esta tierra no quería dar la misma explicación dos veces. Astra confirma que en su tierra Savitar si era una variante de Flash, desplazado temporalmente, su Savitar, al igual que muchos otros, deseaba asegurar su existencia, solo que en su caso, eso no implicaba matar a Iris, sino dejar que una explosión destruyera Ciudad Central, todo porque Flash no corría lo suficientemente rápido, ese deseo de ser más rápido lo llevó a la locura, transformándolo en Savitar. Victoria suspira, una historia diferente a que conoció, y aún así no sentía menos desconfianza, no después de ver cómo su padre actuaba, los quería, protegería y en cierta forma amaba pero sentía, al igual que otros, que para Savitar, su Savitar, la misión era primero, y ninguno dejaría a nadie atrás, ni siquiera Eric o Mia quienes aún no se sentían parte de la familia a pesar de los esfuerzos por incluirlos, teniendo a Oliver Queen como figura paterna, no era de extrañar. Sentándose frente a Eric y Shadi pide que hagan una pausa, les contarán sobre Savitar, el que los reunió y muchas de sus variantes en el multiverso, Astra interviene contando sobre la versión de su tierra, Shadin la conoció, sintió lástima por él, culparse de perderlo todo, sintiéndose solo y juzgado, era obvio que terminaría mal, si ella hubiera estado con él, quizás no habría pasado eso.
Bree habla de su versión, la cual era muy similar a la de Victoria y Grace, salvo que el de Grace no buscó a Killer Frost como su aliada, actuó solo. Eric entonces preguntó por la versión que ellos llamaban padre. Victoria asiente, conocían muy poco, a diferencia de los demás, esta versión no venía del futuro, sino del pasado, lo cual de inmediato causa temor en Astra. Ese Savitar ya no se encontraba atado por las leyes temporales, su mundo era un lienzo en blanco, a punto de romperse por el desequilibrio. Él viajó a otra tierra y al futuro, por lo que sabemos, su iris era igual que la de muchas otras tierras. Sabemos que fue la primera en su lista cuando terminó de preparar su traje. Eric la interrumpe queriendo saber por qué decía todo eso, porque Gideon le es ciegamente leal, para eso es OP, pero algunos confiamos en nuestros hermanos, eso los incluye a ustedes tres, señala a Mia, Eric y Shadi, pero en él, no del todo. Eric deja que Shadi termine, quiere hablar con Mia a solas. Victoria y los demás entienden, dándoles espacio. Ya solo Eric le pregunta a su hermana si aún quiere seguir en esta misión. Ahora era su oportunidad de irse. Mia le toma la mano, era su hermano, no lo abandonaría como lo hizo William con ellos hace tiempo. Eric suspira, feliz de tenerla a su lado. ¿Confías en ellos?, pregunta él y Mia duda. Al final dice creer en ellos, su misión, y sus intenciones. Bien, solo una cosa: ¿qué pasó con tu collar protector de magia? Por eso no te salve. Yo debí dejarlo en la nave cuando me refrescaba. Descuida, no volverá a pasar. Eric nota el nerviosismo de su hermana, algo no muy propio de ella, algo le ocurría, y quería averiguarlo. Quizás sería una actividad para fomentar los lazos con Victoria o limar asperezas con un ter. Line. Mientras el grupo de Victoria realizaba su misión, la Waveridder ya salía de la corriente temporal encontrándose a las afueras de Ciudad Costera. Todo parecía normal, aunque claro, solo la habían sobrevolando unos instantes. Gideon les informa que ha localizado a su objetivo en una escuela local. Quentin quiere saber si existen amenazas que deben conocer. Lorelai niega desde la consola, al menos no de las que Gideon estuviera consciente. Savitar no quiere más sorpresas, ve a los hijos que quedan en la nave, mandarlos a todos era la opción más lógica. Entre ellos podrían traer a Damián, ya que al parecer la relación entre él y su padre no era tan complicado, podría confiar más en ellos al ver a Savitar. Sin embargo, en caso de existir una amenaza como Quentin sospechaba, no tener un equipo en esa tierra para ayudarte, tener que esperar al de Victoria, eso sería un error. No quiero otra sorpresa como la de Tinker, Quentin, Hunter y Lorelai. Los tres levantan la mirada. Ustedes irán por él, Fiona, Duke y yo seremos el apoyo. Si tienen problemas, actuaremos. Algunas quejas se escuchan por parte de Fiona y Duke, pero Savitar impone su voluntad demostrando cómo, a pesar de sus partes kryptonianas y metahumanas, él poseía una ventaja indiscutible ante ellos, su traje equipado con toda clase de instrumentos capaces de herirlos y someterlos sin el mayor problema. Quentin calma a todos, él preferiría llevarse a todos, pero también entendía la idea y temor de Savitar. Lorelai también está de acuerdo. Para los demás, ellos dos eran los líderes debajo de Savitar. Fiona molesta sale hacia su cuarto exigiendo que no la molesten a menos que sea necesario. Duke por su parte decide ir a la biblioteca a pasar el tiempo. Savitaría en los diseños de su máquina a trabajar mientras tanto. Los tres hermanos bajan de la Waveridder. Cuando se han alejado un poco de ella apagan sus comunicadores. Hunter es el primero en decir que Savitar se comportaba diferente a como lo conoció. No tenía mucho de eso, no debería ser tan fácil cambiar así, pasar de preocuparse e incluir a los demás en las misiones y aviones a planear por su cuenta y usar piezas como de ajedrez. Lorelai está de acuerdo, lamentablemente, no podía hacer mucho por ahora. Quentin mira a su hermana, él nunca conoció a Lena Luthor, pero la mirada de Lorelai de haber logrado algo sin ayuda y sin que nadie le dijera qué hacer debía ser sin duda de ella. Lorelai se ríe antes de explicar de forma sencilla la misión que le dejó a Victoria y a su equipo. Hunter pregunta si podía confiar en Eric y Mia, no eran como ellos. En Eric no lo sé, tú eres el detective, comienza a decir Lorelai aún sabiendo la verdad. Odia a Barry Allen, pero a Iris West aún más. Podría decirse que por ahora, nuestros intereses se encuentran alineados. En cuanto a Mia, ella siente el collar que le dio debajo de su blusa. Confío en ella. Nota que la miran. Por favor, se los pido como hermana, confíen en mí. La risa de Quentin se ahoga y creí que Grace y Bree eran las confiadas. Lorelai desvía la mirada por mí. Está bien, pero si nos traicionan, me encargaré de ambos, ¿de acuerdo?
Lorelai asiente, molesta. Es ahora que Hunter actúa como mediador entre ambos. En efecto era el detective, ya sabía que algo ocurría entre Mia y Lorelai, la extensión de eso, era la incógnita. También sabía que Quentin ocultaba muy bien el pequeño enamoramiento que sentía por la joven arquera desde su pelea en su tierra, por lo que sabía, solo Fiona y Lorelai habían conseguido hacerle frente, aunque claro, eran sus hermanas. Mia, en el peor de los casos, una hermanastra lejana. Los tres activan de nuevo sus comunicadores antes de seguir su camino hasta que llegan a una escuela, a jugar por los Banere, movimiento estudiantil y los profesores. Esta debe ser la primera semana de un nuevo año escolar, podrían explotar sin llamar la atención, simplemente debían aparentar ser nuevos, como muchos otros. En el pasillo los tres observan a los deportistas creyéndose los reyes del lugar junto a las porristas o chicas populares a su lado, también ven otros grupos de amigos reuniéndose, pero en ninguno a quien buscan. Lorelai es interceptada por un jugador de fútbol preguntando quién era y qué hacía con dos don nadie cuando podía estar a su lado. Lorelai simplemente se ríe ante el intento de coqueteo del jugador antes de seguir su camino. Nadie se ríe de mí en mi cara, dice ese jugador tomando a Lorelai del brazo. Ahora veamos si sigues siendo valiente. Otros dos sujetos aparecen al lado de él listos para defenderlo en caso de que Hunter y Quentin hagan algo. Sin embargo, se sorprenden cuando Quentin le dice a su hermana que deje de jugar, tenían trabajo que hacer. Lorelai asiente, se libera del agarre y después golpea al jugador. Sus amigos reaccionan y tratan de defenderlo. Quentin toma una liga del suelo, la estira y suelta directa al ojo de uno de ellos mientras Hunter simplemente mueve su pie haciendo que el otro tropiece. Vamos a dejar algo claro, soy Lorelai, no me llames Lori, solo mis hermanos me llaman así. Lorelai se sienta frente al que la sujetó. Solo estamos de paso, no quiero lastimarte más, ¿entiendes? Él asiente. Buen chico. Ahora ¿dónde encuentro a Damian Dark Jr.? ¿Ese idiota? Dice él en el suelo. ¿Qué puede querer una chica como tú con un perdedor como ese? Quentin toma de nuevo la liga y lanza, pero ahora a la entrepierna del jugador. Este se queja. Lorelai mira a Quentin, él no quiere esperar más de la cuenta. Hunter por su parte mira alrededor, mira a un chico en el fondo tratar de pasar desapercibido. Si no era Damian, alguien como él sabría dónde encontrarlo. Llama a sus hermanos para que lo sigan. Día de suerte, amigo, dice Quentin ayudando a Lorelai a ponerse de pie. Pero si vuelves a hablarle así a una mujer, espero recuerdes este dolor. Hunter camina en el camino que los demás estudiantes le hacen hasta que llega con el chico. Su sudadera negra de gorro resaltaba entre los colores vivos de los demás. Al tomarlo del brazo este chico se asusta llevándose la mano al bolsillo. Hunter se disculpa por asustarlo, solo quería que lo ayudara a encontrar a Damian. El chico duda, pero al ver lo que hicieron a los jugadores, y temiendo sufrir un destino similar les dice que debía estar en el patio trasero, esperando impresionar a alguien con sus trucos de magia. Gracias, ahora, deja esa arma. El chico se asusta. No quieres esto, y estoy seguro que aunque algunos podrían merecer un susto, la muerte es otra cosa. Haré un trato contigo. El chico escucha 5 nombres, dame 5 nombres, y si puedes fotos, los expondré de tal forma que su reino de terror acabe. A cambio, me das eso y nos olvidamos de todo. El chico asiente, en un parpadeo deja de sentir el arma en su sudadera. Hunter solo asiente, sus hermanos llegan con él. Hunter explica dónde encontrar a Damian y que se reunirá con ellos en poco. Tenía que cumplir un trato. Los dos no comprenden, pero deja a su hermano hacer lo que debe mientras caminan por la escuela hasta el patio trasero donde ven una multitud reunida, y una voz alzarse. Damas, caballero, o como se identifiquen, yo, el gran Damian Dark Jr. estoy por mostrarles el truco más espectacular que han visto. Los dos caminan hacia él. Como ven, aquí tengo un simple huevo. Sin embargo, si digo las palabras mágicas Corpus Transformatus para todos los demás, el huevo se ha vuelto una paloma adulta. Para los hermanos, es claro que Damian usó su velocidad para el intercambio. Este es el hechicero que te ayudará y por fin a nosotros. Dice Quentin nada sorprendido por el truco / engaño. Espero que tenga más que trucos baratos. Algunos de los estudiantes aplauden, mientras otros se burlan, sabiendo que era mentira. Un chico da un paso al frente, levanta las mangas de Damian buscando el huevo, él se ríe antes de pedirle que tosa, el chico lo mira raro antes de comenzar a toser, de su boca comienza a salir un líquido naranja algo viscoso junto a pedazos de cascarón. Damian le ofrece agua, ese había sido un truco de magia real. Lorelai sonríe, Quentin rueda los ojos, ambos esperan que Damian se quede solo para acercarse.
Al ver que se quedan, Damián les agradece por ser sus fans, luego dice que siempre busca asistentes si les interesa. Lorelai niega, pero Damián se refería a Quentin. Lorelai se ataca de risa mientras Quentin le pide que deje de hacerlo, un poco molesto. Damián, contagiado de la risa de Lorelai, comienza a caminar hacia la escuela, solo para que Quentin lo detenga. Damián suspira, toma algo de su bolsillo, una carta de rey de corazones, la gira frente a él, la tarjeta cambia a una de presentación con los datos de Damián. Ahí tienes mi número, llama cuando quieras, guiña el ojo. Deja de hacer eso. Quentin se encontraba molesto. ¿Es raro? Damián pregunta por qué. Porque somos hermanos. La sonrisa de Damián se borra. Lorelai asiente, levanta la mano y la hace vibrar. Quentin desaparece en un rayo de luz regresando con un quien tenía una lata de pintura en la mano junto a una brocha. Damián sigue sin comprender, retrocede siendo seguido por los tres, asustándolo más de lo que ya estaba. Lorelai intenta que se calme. Damián respira con dificultad, mira sus manos diciendo que esto estaba mal, levanta la mirada hacia los tres, pidiendo que corran, ninguno lo hace, y algo los jala contra el suelo. Damián cae de rodillas, sus ojos se vuelven negros y su voz cambia a una tenebrosa. Esa voz les agradece por quebrar la voluntad de Damián, ahora podía cumplir el trato que su abuelo inició. En el frente de Damián aparece un pentagrama de fuego, la apariencia de Damián cambia a una más demoníaca, los tres retroceden, no saben qué pasó, pero están listos para pelear, incluso Lorelai se prepara para usar magia en caso de necesitarlo. Oh. Debieron ver sus caras. Se escucha de Damián como había hablado antes. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera poseído por un demonio? Los tres molestan, más Quentin, quien comienza a generar velocidad que no tienen sentido del humor. Al ver cómo los demás se ponían en una actitud similar a la de Quentin, Damián se disculpa, no era su intención, de acuerdo con los consejeros y terapeutas, era su forma de lidiar con el estrés, y la última vez que alguien haciéndose llamar hermano terminó con un pie en el infierno y otro en el purgatorio, de no haber sido por John Constantine no estaría ahí. Cuando los ánimos de los demás se calman, Damián pide empezar de nuevo, esta vez sin chistes. Quiere saber quiénes son y por qué son sus hermanos. Hasta donde sabía, Barry Allen solo lo tuvo a él antes de terminar perdido en el flujo temporal intentando salvar a Iris West. Somos A de Tierras Alternas. Yo soy Quentin, hijo de Sarah Lance. Ellos son Lorelai, hija de Lena Luthor y Hunter, hijo de Patty Spivot. Fuimos reunidos por una versión alterna de nuestro padre para salvar al multiverso de Iris West. Damián hace una mueca sin comprender. ¿Tu Iris West no era malvada? ¿Malvada? No, ambiciosa, terca, cabeza dura. Sí, ella y mi padre estaban intentándolo cuando un villano conocido como Paradox la lanzó al flujo temporal. Mira a Quentin. Si Sarah era tu madre, sabe que navegar en él sin algo como la Waveridder o la Speed Force es imposible. Quentin asiente. Mi padre intentó encontrarla uniéndose a las leyendas, así conoció a mamá, se enamoraron, ella se embarazó, estaban por casarse cuando Paradox regresó, ahora le dio la oportunidad a mi padre de salvar a Iris, pero fue una trampa, de alguna forma lo atrapó en un bucle temporal antes de lanzarlo también al flujo. Las leyendas intentaron encontrarlos, sin éxito, mamá se cansó, así que nos mudamos aquí. Nota que lo miran ahora. ¿Qué dije? ¿Vendrías con nosotros? Lorelai pregunta entusiasmada. ¿Nos ayudarías? Damián pregunta con qué. Como dije, buscamos una Iris West buena para detener a las malvadas, y quiero que me enseñes a usar mi magia, por favor. Y hermano, Damián duda, pero estrecha la mano de Lorelai esperando no cometer un error. Line. La Waveridder se sintió sola, el puente vacío solo mostraba el mapa del multiverso así como la localización de la nave de salto detenida. Gideon detectaba la tormenta, quería informar a Savitar de ella, ya que si esta no se detenía tendrían que ir por ellos en persona, los propulsores de la Waveridder podrían con la tormenta sin problemas. No lo había hecho porque Savitar dio órdenes estrictas de solo ser interrumpido por el regreso de ambos equipos o que Lorelai, Quentin o Hunter reportaran problemas que necesitaban su intervención. De otra forma, nada ni nadie debía alejarlo de su proyecto, mismo que avanzaba con rapidez ahora que los planos estaban terminados con la ayuda de Gideon y Lorelai. Ahora trabajaba en uno de los laboratorios vacíos, la construcción se realizaba a velocidad normal, Savitar no quería cometer errores en las cosas que requerían precisión, sin embargo, mientras construye se da cuenta de lo mucho que extraña a su mejor amigo, Cisco. El ingeniero haría de este trabajo algo divertido, trivias, comentarios o curiosidades de películas, series o cómics. Savitar podía pedirle a Lorelai que lo ayudara, pero no llenaría en vacío.
Finalmente el último componente está colocado, conectado y asegurado en la consola. Satisfecho procede a conectar la fuente de poder para realizar el primer diagnóstico. Llama a Gideon, quiere documentar todo. La IA obedece aunque sus instrumentos detectan algo inusual en la máquina. Savitar no tiene idea de qué puede ser, ignora cualquier advertencia procediendo a activarla. Por unos segundos la máquina funciona de maravilla, escanea tierras e identifica sus objetivos. Savitar se muestra feliz. Ahora solo requería 3 cosas: encontrar a la iris indicada, conectar y modificar Myriad y conectar todo a los circuitos espacio-temporales. Una vez eso estuviera hecho, su misión habría llegado a su fin, y él podría volver a su tierra a encontrar su lugar. Una señal de alarma regresa a Savitar de sus pensamientos. Mira la máquina, esta comienza a descompensar la retroalimentación de energía. Gideon quiere apagar todo el sistema de energía de la Waveridder antes de que la máquina se vuelva autosuficiente y comienza a drenar los núcleos de la nave. Savitar asiente, ordena que lo haga. Gideon obedece, dejando a toda la nave en oscuridad. Fiona escuchaba música en su habitación cuando eso pasaba, pensando que atacaban la nave se levanta y corre al puente, encontrándose con Duke en el camino. Llaman a Savitar quien no podía escucharlos estando tan lejos. Fiona usando su visión de rayos X para buscarlo, al verlo corren a su lado, asustándolo en el proceso, y para sorpresa de él, ninguno se disculpa. En vez de eso escucha reproches sobre lo imprudente que debía haber sido su máquina si provocó ese apagón. Lo que hice, fue por el bien, así que mejor ayúdenme. Fiona, ve al cuarto de máquinas, ahí verás una especie de Ruby, usa tu mirada en él hasta que veas que la turbina a su lado comienza a moverse. Duke, en el compartimento 8. Duke no sabe cuál es ese el que se encuentra al lado de la habitación de Eric. Duke asiente, ahí verás una palanca, usa tu criogénesis en ella hasta que las luces se enciendan. Reinicia a Gideon desde el puente cuando ambas cosas estén listas. El trío va a sus respectivas posiciones. Fiona ve el Ruby, desde luego le causa risa por su hermana. Si hubiera sabido lo lindo que era tener una familia, la hubiera buscado, al igual que Mia, ella estaría con ellos, quizás pueda regresar en el tiempo, y salvarla después. Por ahora, enciende su mirada, apunta y dispara. El rayo concentrado ilumina la piedra hasta que el brillo ilumina toda la habitación, causando que las turbinas se muevan. Apaga la mirada tomándose unos minutos para recuperar el aliento. Al ver que las luces se encienden comprende que Duke ya ha cumplido su parte. Camina por el pasillo donde encuentra un cuaderno tirado. Era extraño, quizás su concentración en calentar el Ruby fue demasiado como para escuchar a Duke. Levanta el cuaderno, lo abre, encontrar esperando un diario o algo relacionado con leyes. En realidad otra cosa encuentra, un lenguaje que no comprendía. De momento no le da importancia y menos cuando escucha una voz familiar decir que habían vuelto y que le habían hecho a la nave. Fiona corre a bahía de la nave de escape encontrando a Bree un poco molesta. Ella al igual que Quentin y Lorelai sentían una conexión mayor con la Waveridder. Dee le explica todo. Eric se frota las sienes, le pregunta a Mia si está bien que la deje sola. Su hermana asiente. Eric toma la mano de Shadi para llevarla al puente donde encuentran a Savitar iniciando a Gideon, siendo interrumpido por su hijo. Eric le grita que no puede simplemente iniciar una IA tan sofisticada como Gideon aparentando un botón y siguiendo los pasos que usaría usualmente para una computadora. En ella debía ser cauteloso, de lo contrario no pueden saber el daño que sufriría, podría incluso borrarla. Savitar observa a la recién llegada, quiere saber si está de acuerdo con Eric. Shadi, después de despertar del shock de ver a una versión de su padre, mira a Eric antes de asentir. Bien, entonces lo dejo en sus manos, ya después hablaremos cómo es que se fueron antes que nosotros, y se tomó su tiempo en volver. Hubo una tormenta de iones, algo que suele pasar en mi tierra, no fue su culpa. Shadi intenta verso firme en vez de aterrada. Savitar, satisfecho con la respuesta, se da la vuelta para volver a trabajar en la máquina. Sin embargo, Eric quiere saber por qué no los esperó. Podría ser muy listo, pero ellos también, quizás de haberlo hecho, no habría pasado esto. Molesto, Savitar se gira y corre hacia Eric de forma intimidante, casi empujándolo. El joven velocista pasa saliva, pero se mantiene firme listo para responderle a Savitar. Antes de marcharse, Damián pidió ir con su madre. En esta tierra Nora también era una hada madrina, no necesitaban dinero ya que en su testamento, Barry Allen había dejado todo, incluyendo sus acciones de Star Labs a Nora y su hijo. Damián sabía que su madre no pondría objeción a que fuera en una misión, al menos no si Lorelai y los demás le aseguraban que cuidarían de él. Para su madre, esta era una oportunidad de que Damián saliera de esa burbuja en la que vivía, que comprendiera lo que era ser un héroe, lo que era ser hijo de Flash.
ver la Waverly le traía recuerdos a Damián, Quentin lo nota, pone la mano en su hombro para alentarlo a entrar. Una vez aclarada la relación entre ambos, el coqueteo de parte del hechicero terminaron dando parte a cierta incomodidad y algunos chistes Lannister por parte de Damián, risas de Lorelai y molestia de Hunter quien no sabía de qué hablaban. Deboe prohibía la televisión en su tierra y muchos de los libros a los que se tenía acceso eran controlados, solo los científicos o educativos estaban permitidos, con algunas excepciones como Verne, Wells o King. Simplemente al dar un paso en la Waverly los cuatro sienten la tensión de la discusión que ocurría. Mira a sus hermanos queriendo saber qué ocurría. Quentin y Lorelai le piden que espere junto a Hunter. Damián asiente viendo a sus hermanos correr hacia el puente. Hunter suspira, va a mostrarle su cuarto. Él sería el último en tener uno solo, pero si alguien más llegaba, le tocaría moverse con alguien. Damián pregunta si puede compartir con Quentin haciendo que Hunter se moleste. Es broma, lo siento, la verdad, preferiría que fuera con Lorelai, así podría enseñarle más magia sin que nos molesten. Ella tiene su propio laboratorio, supongo que ese también será su lugar para practicar magia. Puedo enseñártelo, no debe tener seguro, y menos con Gideon apagado. Damián se emociona, sigue a Hunter por la nave, era muy similar a la que conoció, solo con más cuartos y laboratorios. Lorelai y su empresa habían hecho un excelente trabajo optimizando espacios sin comprometer la estructura y funcionalidad de cada uno de los compartimentos o laboratorios de la misma. Lo que Damián no esperaba era encontrarse con una rubia en la puerta. Hunter la llama Mia, ella se gira decepcionada. Damián piensa que él no cumplía con sus expectativas. Hunter cree que es otra cosa. Mia esperaba ver a alguien más y ese no era su hermano. De cualquier forma, Hunter pregunta qué hacía ahí. Supuse que no debía meterme en una pelea entre velocistas. De nuevo, Grace y Bree querían comer algo, yo sabría qué ocurría. Supuse que Lorelai sabría y ella y Quentin fueron a ver qué ocurría. Él es Damián. Encantado, dice él intentando ser encantador. ¿Y tú de quién eres, hija? Mia menciona a sus padres. Damián se gira hacia Hunter quien corrobora el que Mia no sea más que la media hermana de Eric. Damián sonríe, pero antes de poder hacer un movimiento en Mia ella le corta cualquier intención diciendo que no estaba interesada. Esta vez Hunter no puede evitar reírse, risa que de una extraña forma contagia a Mia, y desde luego, a Damián quien dice que esa es la historia de su vida. Su madre creía que era una maldición. Ni Hunter ni Mia creen que existe una, más bien, Damián era demasiado directo. En algunos casos ser así podría funcionar. Aún así Damián pregunta si había alguien más a bordo con quien no compartiera padre. Mia niega, ya que incluso Gideon podría argumentar ser una creación de Barry Allen, de cierta forma, también era una hija de él. Hunter abre el laboratorio de Lorelai para enseñarle a Damián cuando Fiona llega mostrando el diario que encontró. Nadie lo reconoce, pero Damián sí reconoce parte de la escritura. Hunter no quiere que haga más bromas. Damián demuestra que sabe que está leyendo una parte. Era el diario de una velocista atrapada en un conflicto entre su madre y otros seres. De acuerdo con él, parecía que el diario fue iniciado por alguien de 10, 12 años. Fiona toma de nuevo el diario, luego Mia, reconocía la escritura de su hermano, sus círculos nunca eran perfectos, eso lo descarta. Grace y Bree aparecen poco después, ninguna reconoce el diario, pero Bree sí reconoce parte del lenguaje, era algo que su padre quiso enseñarle, pero Iris y Nora nunca lo dejaron terminar. Aún así corrobora las palabras de Damián quien alegre le dedica una sonrisa a Hunter de te lo dije. Eso descarta a casi todos a bordo y dudo que sea de Shadi. En cuanto aterrizamos Eric se la llevó. Bree caminaba de un lado al otro. Eso nos deja Victoria, Quentin, Duque, Eric y Lorelai. Mia vuelve a descartar a su hermano, y oyendo que lo llamaban Duque aparece negando conocerlo. Todos se miran, ninguno quiere decir lo que podría ser obvio. Alguien más entra a la Waverly mientras nadie veía. De alguna forma esa persona burló a Gideon y salió sin ser vista. Mia cree que es alguien entrenado, ni ella podría burlar tantas cámaras, aun si fuera velocista. Savitar desea verlos en el puente para discutir su siguiente movimiento. Gideon estaba de nuevo la línea. En grupo acuerda no decir nada del diario frente a Savitar antes de llegar al puente donde Shadi ya socializaba con Quentin y Lorelai. Esta última en particular se mostró más amable con la recién llegada, provocando en Mia un ataque de celos. Lo trata de ocultar lo mejor que puede, pero Lorelai, quien la buscaba con la mirada, lo nota. Mia siente su mirada, aparte la vista molesta y se mueve hacia los demás. Lorelai no comprende, pero sabe que quizás no sea el momento de hablar de ello, pero lo haría. Ambas compartieron un momento que alguien menos. Lorelai quería explorar más, y obtener una explicación del por qué el cambio de actitud de Mia. Dudaba que fuera algo de la misión, tenía que ser algo más.
Bien, ya que se han presentado, con la nave en línea, Shadi, Eric, sigan con la búsqueda. Unter interrumpe hablando de la iris de esa tierra y que podía ir por ella podría ser, pero si la bañaron con energía temporal, su ser es un punto fijo en el tiempo, tan solo intentar cambiar su historia sería un error, podríamos sufrir un destino peor que ser borrados de la existencia. Seguiremos con mi plan. Todos se miran. Kentin ya me hizo ver que la energía del agua líder es muy poca para la máquina, requerimos otro tipo. Lorelai, ve si puedes encontrar algo. Victoria, Hunter, ayudanla. Los tres asienten. Fiona, eso te deja a ti para reprogramar Miriam. Yo. ¿Por qué yo? Savitar explica cómo a pesar de tener conocimientos kryptonianos no entendía el idioma. Fiona se ríe, ella tampoco, al menos no al 100%. Fue criada por las enseñanzas de Juru, no Rao, existen similitudes, pero prefiere no arriesgarse. Savitar maldice, todos ven que intenta recriminar a su hermana, así que dan un paso al frente. Supongo que de nuevo tendremos que cambiar nuestros objetivos, necesito un fluido kryptoniano en el lenguaje, veamos qué podemos encontrar con eso. Savitar deja a todos trabajando mientras se marcha con su máquina. Una vez Fiona ve que se ha alejado lo suficiente, Rick y Shadi se miran, sonríen, se abrazan antes de decirle a los demás que Ope ya estaba operacional. Con Gideon fuera de línea era aún más sencillo, ahora Ope transmitiría a Lorelai, Rick y Shadi por ahora, más adelante la modificarían para ayudar a todos y más importante, conocer los verdaderos planos de Savitar. Bien, pero eso nos deja con otra cosa, dice Mia de forma fría. ¿Es de alguien este diario? Lo muestra y nadie lo reconoce, significa que tuvimos un intruso, hábil, capacitado. Eso no me agrada y todos se quedan en silencio pensando en quién pudo ser. A una distancia considerable de la Waverly, Nora Westalen buscaba su diario, al percatarse que debía tirarlo dentro se maldice, pudo entrar porque todos estaban ocupados y Gideon apagada. Ahora, sin duda alguien tenía su diario en sus manos, conocidas su existencia, estarían preparados para ella. Por una parte eso era malo, por otro, quizás si leían todo su madre no tendría oportunidad de nada. Lo único que debía y podía hacer era esconder la desaparición del diario de su madre, o ella y los pocos amigos que estarían en problemas.